Mateo 7 y verso 6 dice, vamos a leerlo todos a una misma voz: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, dando gloria al Señor, se pueden sentar. Amén. Me alegra pues, hermanos, poder compartir con ustedes. Sigamos orando por nuestros jóvenes, nuestros hijos. Sigamos haciendo la labor con ellos. Vivimos unos tiempos más difíciles que antes. No es fácil, pero aquí estamos con la ayuda del Señor. Estamos en un mes un poco difícil para los niños, los adolescentes, los jóvenes, aunque muchos de ellos no lo saben, pero sí hay un despliegue de las fuerzas espirituales de las tinieblas en este mes, hoy, mañana, final del mes. Hay gente que pasa inadvertido y dice, bueno, eso ya es normal, y a nosotros las cosas del mundo y de la vida no las podemos tomar tan livianamente, o que se normalicen las cosas malas para nosotros, porque eso es lo que el enemigo quiere hacernos ver a todos, que lo que celebra el mundo, que las cosas que hacen en el mundo son normales y que son prácticas que se pueden tener, y algunas iglesias, algunos creyentes ya las adoptan y también ya las practican, y eso es lo delicado de este asunto. Así que estemos orando para que el Señor guarde la iglesia, guarde los niños, guarde los adolescentes, nuestros jóvenes, nuestros hijos, y que el Señor entonces haga lo que tenga que hacer con muchos de nosotros para permanecer aquí en su verdad. Vamos a hablar entonces de este tema. ¿Ese reloj es que está bueno o está malo? Ah, yo con razón veía yo tan rápido, son las 7:30. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Nosotros bien sabemos que la palabra, o por la palabra, que Dios quiere que los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Eso lo sabemos, que la voluntad de Dios es que los hombres sean salvos. Pero no todos querrán escuchar y saber la verdad. Dios entonces nos ha enviado a nosotros a predicar su palabra al mundo, pero no todos quieren oír la palabra del Señor. Sabemos muy bien que el Evangelio es incluyente, incluye a todos. Dios quiere acaparar al ser humano, las familias, las naciones, pero nosotros debemos saber también que no debemos imponer la palabra, el Evangelio, como una obligación a la gente. Si alguien quiere vivir en pecado, ni siquiera Dios le va a obligar a cambiar su rumbo. Dios no lo obliga. Entonces yo me preguntaba estos días, entonces, ¿qué significa no dar lo santo a los perros, ni echar las perlas a los cerdos? Si usted nota bien, si leemos bien, porque a veces nos pegamos de un versículo y no miramos el contexto de lo que significa o de lo que viene hablando el Señor. Si usted nota bien, los versículos inmediatamente anteriores a esta frase que el Señor está utilizando aquí, Él llama la atención a no hacer un juicio injusto y condenar un pecado ajeno, mientras nosotros estamos igual o peor que aquellos a quienes estamos juzgando. Nunca en la Escritura el Señor quiere decir que no se puede juzgar. Sí se puede juzgar, pero el que emite el juicio debe saber cómo hace el juicio, debe aplicar la misericordia, debe de hacerlo con temor de Dios. No sea como dice el apóstol Pablo en los Gálatas capítulo 6, que usted
que está haciendo el juicio, o yo que estoy haciendo el juicio, sea tentado de igual manera y caiga en ese error, o peor aún. Pero sí la Biblia nos autoriza, el Señor sí nos autoriza a algunos hombres o a la iglesia a juzgar. El apóstol Pablo dice: ustedes son tan indignos de juzgar cosas tan pequeñas, ¿no sabéis que ustedes van a juzgar los ángeles? ¿Sí lo dice la Biblia o no lo han leído? Entonces, sí se puede hacer un juicio, sí se puede emitir un juicio, pero hay que saberlo hacer. Pero si yo estoy en una condición pecaminosa y me pongo a juzgar a otro, ahí es cuando el Señor me va a acusar a mí. Ahí cuando dice la Biblia: tú que juzgas a aquel que tiene la paja en el ojo, pero tú tienes una viga completa. No puedes emitir el juicio. El que se pone ahí para hacerlo tiene que ser una persona que viva coherentemente con lo que predica, con lo que habla o lo que dice ser. Naturalmente el juicio no es muchas veces, ni en este aspecto, ni en este tiempo, para condenar a nadie. Porque en este momento Jesús no está condenando a nadie. Llegará el momento en que si la persona se va de esta vida, naturalmente, si muere sin el conocimiento de la verdad, si muere en el pecado, si muere en su rebeldía, por la misma palabra será condenado. Pero este es un tiempo donde el juicio se ejecuta para lograr rescatar, lograr restaurar esa persona, ese creyente, ese hermano en Cristo. Así que la atención, mire usted, a mí me llama esto mucho, la atención de no hacer un juicio injusto y condenar un pecado ajeno mientras nosotros estemos igual o en peor condición que el que está en el estrado del juicio. Pero en este versículo nos muestra la importancia del discernimiento espiritual. Si bien el Señor no aprueba el juzgar con juicio injusto, lo hemos dicho, nos pide que sepamos distinguir entre una persona sincera y otra que se burla de Dios y se goza en la maldad. Hay que tenerlo muy claro. Ahorita la hermana Diana, yo no me puse de acuerdo con ella, pero ella leyó un texto bien interesante de Hebreos capítulo 10, que está aquí en la Biblia, y uno a veces quiere hacerle el quite a esos textos que son como tan fuertes, pero que son reales, son verdaderos, porque el Señor, el Espíritu Santo los inspiró a hablarlos, a escribirlos. Vamos a repasarlo un momentico, porque a mí me llamó la atención ese texto del capítulo 10 de Hebreos, verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, que esa es otra cosa, hay quienes no han recibido el conocimiento de la verdad, y hay quienes se burlan inconscientemente, sin conocer la verdad, y se burlan de Dios, y se burlan de la iglesia, y blasfeman y vituperan. Pero hay quienes también, después de haber conocido la verdad, voluntariamente ya vuelven a pecar, a practicar el pecado. Dice: ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amén. Entonces mire usted lo que dice acá, que es delicado. Nosotros necesitamos entender esto muy bien. Por eso a Dios y a la iglesia nosotros tenemos que ser muy sinceros delante del Señor. Andar en lo posible con honestidad, con sinceridad, con transparencia, y no hacer burla. Porque si yo hago lo contrario a lo que dice la Escritura, teniendo el conocimiento de Dios, me estoy, entre comillas, burlando de Dios. Me estoy, entre comillas, burlando del Evangelio, de la iglesia, del pastor, de los hermanos, de la familia. Y la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu recogerá vida eterna. Así que necesitamos poner esto muy claro, recordarlo, porque
El Señor habla de personas que no tienen el deseo de escapar de la esclavitud del pecado. Gloria al Señor. Por haberse entregado a lo corrupto, a lo vil, su naturaleza se va degradando, se ha degradado, de tal modo que se aferran al mal y no quieren separarse, desligarse de él. Y por eso el hombre y la mujer de Dios no debe permitir que estas cosas nos estorben, quienes solo consideran el evangelio como un tema simplemente sin valor, sin importancia. Nosotros debemos tener cuidado. A veces cuando estamos hablándole a alguien, cuando estamos aconsejando a una persona, cuando posiblemente o a usted lo han despreciado, a usted lo han rechazado, a usted le han dicho que no, en fin, y usted a veces insiste y usted a veces como que quiere obligar a esa persona, usted entra en un debate y el evangelio y la palabra no es para debatirla con nadie, el evangelio no es por... Ahí es cuando se aplica este texto: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos. Porque, hermano, cuando el Señor mandó a sus discípulos de dos en dos, Él les dijo muy claro: a toda casa que entréis decid, paz sea sobre esta casa. Si os reciben, bienaventurada será esa casa. Pero si no, entonces sacudid el polvo de vuestros pies y váyanse de allá. ¿Sí me entiende? Porque es que a veces nosotros somos tan insistentes, y está bien. Esto, lo que nosotros tenemos, es algo tan grande. El Señor lo compara con la perla de gran precio. El evangelio es una perla que no tiene precio en este mundo. Y si usted, hermano, lo envía o se lo da a cualquiera, lo puede pisotear. Y nosotros no estamos para poner el evangelio a los pies de la gente, no. Nosotros estamos para que la gente valore lo que Dios ha hecho por este mundo. Gloria al Señor. Démosle gloria al Señor. Entonces, vamos a leer aquí un momentico en Segunda de Pedro, este texto bien conocido. Segunda de Pedro 2, 22. Usted lo conoce, lo hemos leído mucho. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Aquí vuelve el Espíritu Santo y toma a Pedro y habla del perro y del cerdo, del que habló el Señor: no echéis lo santo a los perros, ni tampoco vuestras perlas a los cerdos. Aquí ya Pedro dice: les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. No es que el Señor diga que miremos a los que rechazan el evangelio, a los que se han ido del Señor, a los que se han apartado de alguna manera del Señor, como perros o como cerdos. No. Lo que dice aquí el texto es que una persona, cuando se resiste a aceptar el amor, la misericordia, la salvación que Dios le está ofreciendo, son sus actitudes, son sus hábitos, ya son sus costumbres, es su ser que se ha corrompido de tal manera que se vuelve como lo que hace un animal de esto. Una persona se vuelve a veces hasta irracional, se vuelve ya no razona. Su conciencia se cauteriza. Ya usted ha escuchado, usted ha visto gente en la calle que fueron de nuestra iglesia, que hablan mal ya del evangelio, que hablan mal de todo lo que hacemos nosotros, que hablan mal del pastor, en fin, tantas cosas. Se han ido contra el Señor directamente, ya no razonan. Hay gente que se marca hasta ese número que dice la Biblia, la marca la bestia, y estuvieron con nosotros. Hay otros que se van a adorar los mismos demonios, hay otros que se vuelven peores que antes, se vuelven como animales irracionales. Gloria al Señor. Y por eso, vuelvo y repito, no es que una persona, hermanos, Dios lo llame cerdo perro, sino que es una persona que sus actitudes, su conducta es como la de un animal irracional. Gloria a Dios. Además dice que se deleita en hacer el mal. Actúa como un perro o como un cerdo. El perro come lo que sea. A veces hay perritos en la calle que se comen hasta su propio vómito. Sí, el perro, esa es la naturaleza del perro.
incluso su propio vómito, igual que el cerdo come cuanta suciedad se encuentre, come excremento, come basura, come cartón, come lo que se le atraviese, se revolca en el cieno, en el fango, en el pantano, se vuelve nada, porque es la naturaleza del cerdo. Gloria a Dios. Y el Señor está usando este ejemplo para mostrarnos a nosotros cómo reacciona la gente cuando ellos están viviendo abiertamente en rebelión contra Dios. Dios está mirando a las personas con esas actitudes como el cerdo, como el perro. Personas rebeldes que obstinadamente rechazan la verdad de Dios, cierran sus mentes y su corazón al conocimiento de la palabra bendita del Señor. Gloria a Jesús. Pero esto no significa que debamos abstenernos de anunciarles a ellos, de hablarles del amor de Cristo. Eso sí, hermanos, si ellos oyen. Gloria a Dios, gloria a Dios. El mismo Señor Jesucristo, usted ve que Él comía y entraba a casa de pecadores y con personas consideradas en ese tiempo y en esa cultura hebrea como personas sin esperanza de salvación. Y el Señor lo hacía con el propósito de mostrarles a todos su amor, su misericordia. Leamos un momentico en Mateo capítulo 9, versículo 10, lo que dice la palabra, que el Señor entraba a esas casas. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Inmediatamente los fariseos comenzaron a hablar a los discípulos del Señor: pero mira cómo vuestro maestro come con los publicanos y los pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Y puedes aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 10 versículo 14, vamos a leerlo aquí. Si alguno, vuelvo lo que estábamos hablando al principio, y si alguno no recibe ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Hermano, ¿cuántas veces usted, uno a veces, hay personas, no solamente hablo de la gente inconversa, no solamente hablo de la gente que no conoce al Señor, aún, ojalá que en la iglesia no haya una persona así, rebelde contra Dios, obstinado, terco, que su corazón, que su conciencia se haya endurecido, que se haya vuelto como esa piedra de nuevo, ese pedernal. No, sino que todavía sea sensible al consejo de Dios, sea sensible a la palabra del Señor. Que si hay que reconocer que hemos fallado, pues reconocemos que hemos fallado. Que si hay que sincerarnos con Dios, con la iglesia, con el pastor, pues vamos a hacerlo. No es tanto, hermano, lo que digan los hombres, es más lo que diga el Señor de nosotros. Es que nosotros nos preocupamos más de que me digan, de que me vean. No. Dios lo está viendo todo. Dios lo sabe todo. Pero es que yo no tengo que mostrarle a los demás. Pero usted sí debe reconocer y yo debo reconocer cuando fallamos. Gloria a Dios. Por lo tanto, nosotros sabemos, hermanos, que no es una obligación presentar entonces el evangelio a los que tienen actitudes negativas hacia Dios. No es una obligación del pastor tomar una persona que no quiere cambiar y seguirle, insistirle. Por ahí yo estaba hablando, creo que fue esta tarde, no sé, con mi esposa, con mi mamá, que hay personas que se han ido de la iglesia, se han apartado del Señor y se vuelven pero rebeldes, terribles, que uno los va a saludar, hombre, y se le esconden a uno, y esa gente quiere hacerle daño ya a uno. Y se vuelven enemigos de la iglesia, se vuelven enemigos del pastor.
Y están allí, entonces por ahí llega la hermana, el hermano, vamos a visitar a fulanito que lleva de apartado yo no sé cuántos años. Y a mí me gusta ir por la ovejita perdida, que se extravió el camino, y mi esposa lo sabe. Y que por la gracia de Dios hemos restaurado, o Dios a través de nosotros ha restaurado muchos que se han ido de la casa y han vuelto a la casa. Pero hay otro tipo de apartados, de descarriados, que esos blasfeman, que esos vituperan del evangelio, que ellos resisten con rebeldía la palabra de Dios. Y entonces las personas, hay hermanos, vamos a ir, una vez me pasó en una iglesia, un hermano muy querido me dijo, hermano, venga, visitemos a mi hermanito, que él es apartado hace como 10 años, de pronto usted, Dios le da la gracia. Y yo, por hacerle caso al hermanito, pues me fui con él, pero ese hombre, hermano, después me di cuenta que hablaba cosas nefastas de nosotros, estaba en contravía de nosotros. Allá me medio atendió, me hacía mala cara, en fin. Y yo dije, no, esto es como entregarle las perlas a los cerdos y darle lo santo a los perros. Yo me voy de aquí. Y jamás volví. No volví. Y entonces, al tiempo llegó el comandante del ejército allá a mi casa a ponerme una queja. Y era de esa persona. Y que me dijo, pastor, usted tiene una ovejita. Y yo, ¿quién es? Fulano de tal. No, eso no es ovejita mía. Esa no es oveja mía. Nunca yo la he visto pasar por el templo. Nunca he entrado por las puertas del templo. No. Qué pena, comandante, esa no es oveja de este redil. Se equivocó, comandante. Pero esa no, esa ovejita, no, ese muerto no nos lo van a montar a nosotros. Había matado a un señor. Ese descarriado. Ese rebelde contra el evangelio. ¿Usted cree que hay gente que Dios mucho? Yo le decía a mi mamá, le decía a mi esposa esta tarde, a veces Dios con ellos para afuera y nosotros con ellos bregándolos a entrar. Porque esto es delicado. Porque nosotros estamos en la presencia de Dios y sabemos que tenemos un Dios lleno de amor, de bondad, de misericordia, pero también Él es fuego consumidor. Así como Él acoge a la gente, Él también puede rechazar y sacar. ¿Cuántas personas están afuera queriendo, de pronto con el deseo algún día de volver, pero se volvieron rebeldes, volvieron a la práctica del pecado? Hermanos, y lástima, qué triste, mueren ya sin esperanza. Eso es terrible. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo y verdadero. Eso es fuerte. Entonces, esto es una realidad. Entonces, hermano, yo le decía a mi mamá eso esta tarde, es que así como Dios rechazó a Saúl, porque Saúl se volvió contra Dios directamente, desobedecía todo lo que Dios le mandaba. Lo que Dios le decía que hiciera, hacía lo contrario. Y Dios se cansó, porque Dios se cansa de las actitudes nuestras. Si usted y yo no las cambiamos, Dios se va a cansar. Por eso es bueno venir ante Dios y con sinceridad y decirle, Señor, yo fallo en esto, tengo esta tentación, no he podido vencerla, por favor ayúdeme. Usted sabe que soy débil y yo estoy seguro que la mano del Señor lo va a tomar a usted y lo va a cambiar, pero usted necesita sincerarse con Dios. No tratar de mostrarse yo soy el super santo de la iglesia o la super santa o el super pastor, el super hermano. No, aquí no hay super, aquí hay uno solo que es super y se llama Jesucristo el Señor. ¿Alguien tiene un aplauso para Jesús? Estamos en un culto temático juvenil, pero a mí me llama la atención este tema. Me llama la atención. Dios rechazó a Saúl, lo sacó del reino, le dijo que sus hijos no iban a reinar y así fue. ¿Y cómo murió Saúl y cómo murieron sus hijos? Dios rechazó a Esaú, hermano de Jacob, porque despreció la bendición de Dios. Y después dice en Hebreos en el capítulo 2, si usted lo lee, ojalá que no haya ningún profano como Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Despreció lo más grande en ese tiempo para un hombre que nacido en casa era el primogénito, era la bendición mayor de la familia. Y él la tuvo en poco y Dios se desagradó. Y usted lee, por ejemplo, en Romanos capítulo 9, versículo 13, a Jacob amé, mas a Esaú lo aborrecí. Dios ama, pero también aborrece. El que diga que es que Dios ama, no, Dios aborrece también.
Imagine que uno le caiga mal al Señor. Ay, hermano, he hecho la soga al cuello. Yo no quiero caerle mal al Señor, yo le quiero caer bien. ¿Cuántos aquí queremos caerle bien a Él? Y yo creo que le caemos bien, porque si estamos aquí es porque su gracia se ha manifestado a nuestras vidas. Gloria a Dios, y tenemos esperanza de salvación. Dios quiere que anunciemos su palabra, que aconsejemos, que exhortemos. Pero si las personas, si el creyente se revela, se niega terminantemente a escuchar, no es necesario que sigamos insistiendo. Yo lo suelto, yo lo dejo. Por ahí decía un predicador estos días, yo le escuché: hermano, vea, ¿sabe qué? Usted le predica a fulanito de tal que ese tipo es terrible, es malo, es contrario con el evangelio, es una cosa, pero nos hace la guerra. Y bueno, usted le ha hablado del Señor, pero ese hombre que va, no quiero nada. Pero vea, Dios, déjeselo a Dios. Usted ya no le hable más, no le diga más. Ore por él, eso sí, porque Dios puede hacer algo con esos rebeldes. Y cuántos de nosotros no fuimos rebeldes también. Dios puede hacer algo, pero si ese hombre no se dejó tratar de Dios de la manera más sencilla, enviándole un predicador, hablándole con amor, con ternura, algún día, si Dios lo tiene para salvación, Dios lo va a llamar de otra manera, con una enfermedad, con el COVID, con los tubos ya aquí adentro, muriendo. Déjame al pastor que ore por mí. Sí, ha pasado. Y puede ser que Dios tenga misericordia y haga algo y lo salve y lo sane, no sé, o lo salve simplemente. Pero hermanos, yo ya cumplí mi parte, yo ya le di el mensaje, estoy orando, sí, sigamos orando por ellos. Pero hermanos, no demos lo santo a los perros. Gloria a Dios. Jesús jamás pasó por alto a una sola alma, por hundida que estuviera en el pecado. Si esta persona estuviese dispuesta a recibir las verdades del cielo, el Señor iba a tratar con esa persona. Para los publicanos, por ejemplo, y las rameras en ese tiempo, las palabras del Señor fueron el comienzo para ellos de una vida nueva, de una esperanza real. Amén. Por ejemplo, María Magdalena, de quien se dice, según la Escritura, el Señor expulsó 7 demonios. Fue la última en alejarse del sepulcro y la primera a quien Jesús saludó en la mañana de la resurrección. Gloria a Dios, porque a pesar de que fue una mujer tan vilmente pecadora, cuando se encontró con el Señor, Dios la cambió, la transformó y la hizo una nueva criatura. Gloria a Dios. Saulo de Tarso, uno de los más fieros enemigos de los cristianos, pero fue transformado en el famoso apóstol Pablo, un ministro del evangelio consagrado a Cristo. Pero usted se pone a mirar la historia de Saulo, bajo una apariencia de odio, de desprecio contra los cristianos, un criminal. Sí, el hombre iba, apresaba a cristianos, los azotaba y hasta los consentía en la muerte de ellos. Gloria a Dios. Mire usted a Saulo, pero después de que el Señor trata con él, puede mirarse la gracia de Cristo como rescata y reluce, hace relucir a un hombre como Saulo, como en una gema en la corona del Redentor. Lo cambia drásticamente y se convierte en un hombre, en un siervo útil del Señor. Alabado su nombre. Dios nos dice que para estos tiempos habrían hombres tan malvados, tan irracionales, que solo desearían hacer daño y maldad, y que lo único que les espera será la destrucción. Vamos a leerlo. Segunda de Pedro, capítulo 2, otra vez, allí mismo, versículo 12. ¿Qué dice? Segunda de Pedro 2:12, vamos a leerlo. Verso 12, hermano. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Verso 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas
quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Verso 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Verso 15 finalmente, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Oiga, aquí el apóstol nos dice como el Espíritu Santo denomina a esos seres humanos que no respetan la verdad, que no aman, que no conocen al Señor. El apóstol por el Espíritu Santo los llama seres irracionales, como gente que no razona, como animales que no razonan. Gloria a Dios. Y esa es otra manera de decirles que actúan como animales, como perros, como cerdos. Así es como el Señor utilizó ese símbolo del perro y del cerdo para referirse a las actitudes de las personas que rechazan la verdad del Evangelio. Gloria a Dios. Y también, por ejemplo, el Señor compara a sus discípulos de otra manera. ¿Cómo nos compara el Señor? Con unos animalitos, como ovejas. Y a los impíos los compara como lobos. Si usted lee Mateo 10:16, se da cuenta que el Señor les dice: he aquí os envío como corderos en medio de lobos. Los lobos son los malos, los impíos, los que practican la maldad. Pero las ovejas son aquellos discípulos, seguidores de Cristo, a quienes Dios nos ha transformado. Gloria a Dios, ya no somos lobos, ya no somos fieras irracionales, ahora somos como ovejas que seguimos la guía del pastor, y el pastor se llama Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. No, por eso vuelvo y repito, no debemos tratar de forzar las verdades de Dios a la gente. No necesitamos imponer a nadie la Biblia, a nadie, ni siquiera a nuestros hijos, y a veces cometemos errores. Sí debemos tenerlos en sujeción, sí debemos hacerlos obedecer para muchas cosas como padres, pero no podemos imponerle el Evangelio a los que no quieren recibir el Evangelio. Gloria a Dios. En lugar de eso, se debe estar siempre preparados para presentar defensa de nuestra fe con mansedumbre y con reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Qué dice primera de Pedro 3:15? Eso es lo que dice, lo que acabo de leerles. Debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe ante todos aquellos o delante de aquellos que demanden razón, amén, de la esperanza que tenemos. Gloria a Dios. Primera de Pedro 3:15. Ese texto es bonito, es hermoso. Gloria a Dios. Dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Gloria a Dios. Usted no, vea, hay gente que usted no necesita hablarle, insistirle, tocarle la puerta. Hay gente que va a llegar y le va a preguntar y se va a inquietar, le va a demandar a usted razón. Oye, ¿usted por qué hacen esto? ¿Y usted por qué predican esto? Entonces usted le va a dar razones, usted le va a hablar la palabra, Dios lo va a usar, gloria al Señor, y esa persona Dios la puede tocar y transformar. Usted no puede irse discriminadamente por las casas, por las calles, porque hay gente que es así. Bueno, está bien, si Dios le tocó el corazón para hacerlo y le quiere hablar a Raimundo y a todo el mundo, pues hágalo. Pero a veces no es tan así. El evangelizar a alguien, el hablarle la palabra a alguien. Hermano, mire, yo me he ido para el parque y yo empiezo y me saluda a alguien y se sienta conmigo, conversamos, ni conversamos del evangelio en el momento. Porque es que hay hermanos que son así como que de una, ¡tan! Y entonces aburren la persona y se les va. Por ahí me llamó un pastor: oiga, pastor, ¿y cuál es el método evangelístico suyo? Porque es que aquí donde usted fue pastor, fulanito, sultanito, esta familia Perencejo, hablan de usted, hablan de usted, hablan de usted, hablan de usted. No, a mí ya me hablaron, a mí me predicó el pastor, a mí me evangelizó el pastor.
Y yo no tengo método, yo no uso método, ni forma, ni nada. Yo trato de hacer la voluntad del Señor como me enseña a mí la palabra que hay que hacerlo, porque es que a veces nosotros somos los que se van a pescar a un río, al mar. Ellos no todo el día se van a pescar todo el día. Hermano, hay gente que se va a pescar todo el día y no pesca ni un renacuajo. No, el que sabe de pesca sabe los horarios, sabe los lugares, sabe dónde se mueven los pescados mejores. Bendito el Señor. Usted y yo tenemos que saber aplicar todo eso a la gente, gloria a Dios. Uno no está predicando a diestra y a siniestra todo el tiempo, indiscriminadamente, aburriendo a la gente, tocando la puerta todos los días, a los horarios inadecuados, a las 8 o 9 de la mañana, no. Usted admira a esa gente que toca a las 8, no, yo no la admiro. Son irreverentes, son imprudentes, le falta sabiduría. Gloria a Dios. Usted los ha admirado, pero yo no los admiro. No, es que hermano, es más fácil predicar la mentira que predicar la verdad. Pero usted y yo, Dios nos da la sabiduría, la prudencia, gloria a Dios. Estas perlas, esto que es tan santo, no se le echa a los perros, no se le echa a los cerdos. El que no quiera comer de esto, pues que no coma, pero el que quiera va a deleitarse en la presencia de Dios. Alabanzas al Señor. Dele una alabanza fuerte a Jesús. Aleluya, Él sea la gloria. Debemos estar dispuestos a responder las inquietudes de la gente, de los hermanos, de aquellos que con sinceridad se acercan a quienes les hablamos, no con el propósito, porque esa es otra cosa. Mire, otro puntico. Uno no le habla a la gente ni a los hermanos, les habla la palabra para debatir con ellos. No es para debatir, la palabra no necesita debatirse. Uno ve en las redes sociales ahorita tanta cosa. Debates de grupos cristianos, unos dicen una cosa, otros dicen, y forman unos debates que la Escritura dice que no se pueden dar. Eso, el Evangelio no es para debatirlo con nadie. Gloria a Dios. Usted mira, muchas veces cuando la gente sinceramente desea comprender lo que la Biblia enseña, puede ser una indicación de que Dios esté abriendo la mente de una persona. Usted se va a dar cuenta cuando una persona, cuando un hermano, ¿cierto?, quiere organizarse con Dios, quiere aprender de Dios. Usted se va a dar cuenta, usted va a discernir. Dios está indicando que esa persona está siendo tocada por el Señor. Usted se va a dar cuenta. Lea conmigo Mateo 13, verso 45. La perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. El Señor compara entonces la verdad y el alto valor del Evangelio con esa perla de gran precio. Hermano, el Evangelio es incalculable, tiene un valor incalculable. Aquí nos está el Señor confirmando el hecho de que Él nos invita a hacer su obra, a predicar su palabra a las gentes, pero también nos pide tener discernimiento para no imponer las buenas nuevas a aquellos que por su dureza de corazón y por su amor al pecado definitivamente no quieren oír. ¿Sí me estoy dando a entender hoy? Hay gente que se resiste, así como resistieron a Moisés en aquel tiempo, así como resisten hoy día muchos la verdad. Yo me voy de ahí. Cuando alguien predica la verdad, no siempre va a resultar para muchos atractivo el Evangelio. ¿Cierto que no? A veces usted predica la palabra y la palabra de Dios hiere susceptibilidad. A veces usted habla la verdad, usted a veces exhorta a alguien, o la palabra la predica la iglesia, y a veces la palabra produce como un resquebrajamiento en el corazón, como que algo, como que un dardo, como una flecha
traspasó un área del corazón e hirió. Porque la palabra tiene esa fuerza, tiene esa forma. ¿No dice la Escritura que la palabra es como una espada de qué? Y penetra. Y cuando penetra, usted cree que no duele. Y cuando toca esas áreas sensibles que usted como que quería ocultárselas al Señor, y el Señor se las descubre, más le duele. ¡Ay! Pero es que el pastor me la está tirando a mí. Me la tiene montada. No es el pastor. Es el pastor de los pastores que te quiere salvar con la espada de la palabra. Así te hiera la palabra, pero te puede sanar el mismo Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Hay verdades que nos resultan incómodas. ¿A quién le gusta que le digan a veces unas verdades en la cara? Pero no, aquí nos gusta que nos digan lo que no es verdad. Si yo me pusiera a decirle, yo es que mi esposa por ello no enoja, ella misma lo ha dicho. Pero ella es linda, flaquita y gordita. Pero ella dice, papi, yo estoy pasada de peso. Yo le digo, no, mi amor, usted está flaca, amor. Usted es un palillo, está bonita, flaca. Le voy a decir una mentira, pero como a las mujeres les gusta que, les digan que están bien bonitas, que están esbeltas, que tienen un cuerpo 90, 60, revienta. Y les gusta escuchar esas cosas, pero no es verdad. A la gente muchas veces les dicen mentiras y se agradan con eso. Pero cuando les dicen la verdad, mami, te estás gordita, estás pasada de peso. Pero te estoy diciendo la verdad. ¿Cierto que a veces no nos gusta que nos digan la verdad? Aunque nos duela, hermanos, el Señor nos quiere hablar siempre la verdad. Porque la verdad es la única forma de salvación para todos nosotros. Dios nunca negoció su verdad. Jesús nunca lo hizo. Cuando los discípulos escuchaban y Él les dijo la verdad, muchos se fueron. Y no les negoció, venga, vuelve pues que las voy a poner más suavecito. Venga, no, era mentira, no se vayan. No. Les dijo a los demás que se quedaron, ustedes también se quieren ir. Les dolió mucho lo que les dije. Bueno, ahí está el camino. Si quieren se van, no tengo problema. El problema es de ustedes. Gloria a Dios. Porque el Señor Jesucristo, si esos 11 o 12 se hubieran ido, coge otros 12, se busca otros 12. Porque para Él no hay nada difícil, no hay nada imposible. Si este no quiere ser salvo, yo hoy me busco otro para que quiera ser salvo. Y si nadie quiere ser salvo, Dios no tiene problema. Él es Dios todopoderoso, amén. Él no necesita de nadie. Alabanzas al Señor. Es que Él quiere y nos ama y el beneficio es para nosotros. Alabanzas a Jesús. Entonces, hermano, el evangelio, la verdad, no fue hecha y no fue diseñada para agradarnos simplemente, sino para ayudarnos, edificarnos y salvarnos. Esa es la verdad de Cristo. A mí no me agrada cómo predica el pastor y esto y nada. Bueno, que no le agrade cómo predica el pastor está bien, pero que no le agrade lo que dice la Biblia, a eso sí está mal. Y yo creo que los pastores predicamos lo que dice la Biblia. Gloria a Dios. Si es verdad de Cristo, acéptela con amor, con humildad. Gloria a Dios. También es importante, ya para ir terminando, reconocer si hay alguna falta nuestra, algún mal testimonio por ahí que está impidiendo que la gente que nos oye predicar acepte la palabra, porque esa es otra cosa. Yo me pongo a analizar que muchos de los fracasos de una congregación, de una iglesia, vienen muchas veces por los malos testimonios. Porque son piedras de tropiezo para otras personas lograr entrar al reino de los cielos. Y eso sí hace un efecto negativo. Y hombre, ¿por qué la gente no? ¿Qué es lo que pasa? Que se están como yendo, que no han vuelto, que las almas no se arrepienten, que hay hermanos que se están apartando. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces puede ser un mal testimonio o malos testimonios. Y hay que mirar y hay que revisar qué es lo que está impidiendo que la gente acepte la palabra. Porque si no damos buen testimonio, la gente se va a resistir a aceptar nuestra predicación. La mejor y más efectiva manera de compartir la verdad es primero
viviéndola con sinceridad. Hay que vivir la palabra. No dicen todos amén, pero hay que vivir la palabra con sinceridad y con entrega total. Hoy muchos se burlan de la palabra y nos tratan de ridiculizar porque predicamos. Pero si nosotros creemos y oramos e intercedemos por las gentes, va a existir la posibilidad de que se puedan arrepentir. ¿Cuántas veces Saulo de Tarso habrá escuchado oír a los cristianos predicar a Cristo? ¿Usted no cree que Saulo de Tarso escuchó a los cristianos predicar antes de convertirse? Yo creo que de pronto por ahí lo escuchó. Aunque no tenía conocimiento, era un rebelde. Y los cristianos no es que le estaban predicando a él directamente, por ahí de pronto logró escuchar algo. De pronto se pregunta, ¿y cómo hacen estos cristianos para arriesgar sus propias vidas por ese hombre que murió? Que eso es irracional, no entiendo eso. Y iba y tenía un odio tremendo contra los cristianos. Pero Pablo lo seguía persiguiendo. Saulo lo seguía maltratando, lo seguía encarcelando. Y seguramente varios creyentes oraron por él. Y le voy a hablar de uno que oró por él cuando lo estaban matando a ese creyente. ¿Sí sabe qué fue? Esteban. Lo estaban apedreando. ¿Y sabe qué oró él? Aún por Saulo de Tarso, que fue el que lo mandó a matar. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Gloria a Dios. Y Dios, hermano, recibió esa oración de Esteban. ¿Y fue beneficiado quién? Saulo de Tarso. Gloria al nombre de Jesucristo. Finalmente Dios pudo vencer el duro corazón de Saulo y lo convirtió en el apóstol Pablo, apóstol de los gentiles. Dios es poderoso. ¿Qué digo yo? Todopoderoso. Su amor vence y prevalece. Amén, gloria a Dios. El arma más grande que tiene esta iglesia y que le ha dado Dios se llama la gracia, la misericordia, el amor, la bondad de Dios para con los hombres. Gloria a Dios. Hermanos, debemos seguir orando por las gentes, por los hermanos, porque Dios, yo creo que va a seguir haciendo, va a seguir proveyendo. Algunos se van a tardar en aceptar, pero al final yo creo que van a abrir sus corazones, nuestros hijos, nuestros parientes. Otros tal vez nunca irán a aceptar. Ojalá que no sean de nuestra familia, gloria a Dios, pero que nuestra familia, aunque en el momento hayan hijos, esposa o esposo, padres que estén rebeldes, que estén así. Hay gente que, pues ahí una hermanita me dice, hermano, pero yo le digo todos los días al hijo mío. Yo, no le diga más, déjelo. Ore por él. Déjelo. No le eche los santos a los perros. Él no es un perro, son las actitudes que tiene. No le eche las perlas a los cerdos, porque la van a despedazar, la van a volver una nada. Ore por él, ore por ella. Quizás Dios tenga misericordia, toque su corazón, abra su mente y él pueda conocer lo que usted y yo conocimos, lo más grande. Él pueda adquirir lo más grande, esta perla de gran precio que se llama Jesucristo de Nazaret. Démosle un aplauso fuerte a Jesús. Oh, aleluya. Entonces, de ahora en adelante, ya usted no le va a echar los santos a los perros, ni las perlas a los cerdos. Vamos a predicar la palabra, vamos a exhortar con mansedumbre, con amor. Vamos a aconsejar, vamos a compartir lo que Dios nos ha dado. Pidámosle a Dios sabiduría. Que Dios nos dé sabiduría para poder entender su plan, su propósito con esa familia, con ese hermano, con esos amigos, con esos vecinos. Oye, es que tengo unos vecinos que son terribles contra mí, contra el evangelio. Pídale a Dios sabiduría, ore por esos vecinos, ore por sus enemigos. Dios puede poner la gracia, Dios puede hacer algo grande, porque Dios no vino a perder las almas, Dios vino a rescatarlas. Gloria a Dios. Aún los hermanos que se ponen a veces difíciles, esos Dios los quiere transformar también, los quiere cambiar, quiere hacer, porque todos nosotros estamos en un proceso. Algunos van más adelantico, algunos nos cogieron la delantera. De pronto los diáconos van más adelante que el pastor, qué sé yo.
De pronto la hermana de la esposa va más adelante, la hermana Marina, el hermano Carlos, la hermana Marta, y el pastor detrás de ellos siguiendo los pisaditas. ¿Sí o no? Parece inaudito, pero puede ser. Aunque debería ser el pastor adelante y los demás atrás. Pero solo Dios sabe cómo están las cosas. Pero necesitamos, hermanos, seguir esos buenos ejemplos, esos buenos testimonios. No mirar tanto la falla, el error. Eso sí, si toca hablar con el hermano, vamos a hablar con cariño, con ternura, con amor, para que esa persona salga adelante, porque Dios no quiere que tú te pierdas, sino que llegues al arrepentimiento y seas salvo. Vamos a orar. Vamos a orar porque ya me dieron la orden. Ya, amén. Gloria a Dios. Vamos a orar en el nombre del Señor por esta preciosa, amada iglesia, que el Señor siga haciendo su obra en nosotros. Oremos por los jóvenes. Yo siento que hoy, más que nunca, debemos orar mucho por los jóvenes. Este es un culto juvenil y habemos muy poquitos jóvenes, sabemos. Sabemos porque... Entonces, pero qué bueno que yo sé que Dios nos va a bendecir. Usted siga creyendo, confiando que muchos más jóvenes se van a consagrar. Estamos orando, hermanos. Y hay que orar y hay que ayunar. El próximo sábado, por ejemplo, ya se las voy a tirar prendida a las Dorcas. Les toca el ayuno. Va a haber un ayuno cada 8 días los sábados. Por lo menos vamos a empezarlo hasta las 2 de la tarde. ¿Sabe por qué? Porque tenemos unas necesidades muy grandes. Nuestra iglesia, nuestros jóvenes, nuestros hijos necesitan mucho del Señor. Y las Dorcas se van a encargar el otro sábado para orar por todas las damas de la iglesia, para orar por las señoritas, nuestras hijas, para orar por las muchachas, bueno, en fin, las mujeres inconversas, las parejas, las familias. Entonces vamos a invitar a las Dorcas que ellas encabecen ese ayuno y los que se quieran unir ese ayuno, porque hermanos, si no le metemos a esta oración y ayuno, no vamos a ver la gloria del Señor. Yo sé que no podemos levantarle un altar a la oración y al ayuno, pero a través del ayuno y la oración le podemos levantar un altar a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor Jesucristo, ayúdanos en esta hora. Padre del cielo, aquí estamos. Tu bendición, tu gracia, tu amor, aleluya. Oh, te adoramos, Rey. Mira a nuestros hermanos, mira a la iglesia, mira a nuestros hijos, nuestros jóvenes allí en casa, los que se quedan, aquellos que están débiles en la fe, aquellos que no quieren volver al camino, aquellos que todavía tú lo sabes, tienen esperanza de salvación, que tú sabes que han de volver al camino. Rogamos por ellos, rogamos por aquellas personas, hijos de hermanos, familia de nuestros hermanos, que han de conocer la verdad. Oh, toca sus corazones, abre el entendimiento para que comprendan las escrituras. Revélate, manifiéstate a ellos a través de sueños, a través de visiones, en la calle, en el trabajo, en el estudio. Oh Dios mío, toca estos lugares, toca esos corazones, Señor de la gloria. Sensibiliza nuestras familias, oh mi Dios, que sean salvas en el nombre de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias, hermanos. Mañana